¿Alguna vez te has sentido más sola rodeada de tu propia familia que atrapada en un ascensor? Yo sí. Ese día descubrí que el verdadero encierro no tenía paredes de metal, sino apellidos compartidos. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Si te gustan historias reales de mujeres que deciden decir basta y recuperar su poder, suscríbete. Esta apenas es la primera página de mi nueva vida. Cuando me quedé encerrada en aquel ascensor, creí que mi hora había llegado. Pero lo que realmente me oprimía el pecho no era el espacio angosto, sino el ambiente en mi propio hogar. Volví anhelando un mínimo de preocupación. En su lugar, solo encontré reproches, frialdad y negligencia. He dedicado mi existencia entera a trabajar sin descanso, pero mi esposo, Ricardo, actúa como si yo fuera invisible. Mi hijo, David, no cesa de criticarme. Mi nuera, Sofía, me considera poco más que una cuidadora gratuita para su hijo. Incluso mi nieto, Mateo, me dirige miradas de menosprecio. Y en ese instante, lo comprendí con una claridad dolorosa, yo no significaba nada en esa casa. Lo más desgarrador fue que, habiendo estado al borde de la muerte, a ellos ni siquiera pareció importarles. Mientras permanecía atrapada, Ricardo se lamentaba de que había interrumpido su ensayo de tango con su compañera. David estaba indignado porque, según él, mi percance le había hecho llegar tarde a recoger a su hijo. Y cuando regresé a casa cojeando, magullada y exhausta, lo único que acertaron a decirme fue: «Date prisa y prepara la cena». Se acabó. He tolerado esta situación durante demasiados años, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Esta vez iban a descubrir que no soy alguien a quien puedan menospreciar impunemente. Cuando arrojé el delantal al suelo y exclamé: «He terminado». Cuando agarré mi vieja maleta y sentencié: «Quiero el divorcio». Vi el pánico reflejado en sus ojos. Escuché sus ruegos desesperados. Y en ese preciso momento, por fin, tomé las riendas de mi propia existencia. Mi verdadera vida no ha hecho más que empezar. Iba a buscar a mi nieto Mateo al colegio cuando sucedió el imprevisto. El ascensor se detuvo bruscamente al alcanzar la 6ª planta. Un estruendo metálico retumbó en el cubículo, seguido de una sacudida violenta. La repentina detención me hizo caer de bruces. El corazón me martilleaba en el pecho y cada fibra de mi ser gritaba de pánico. De pronto, el ascensor se paró por completo. Exhalé un suspiro tembloroso y me dejé caer contra la pared, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. Conmigo estaba atrapada una chica joven, que ya sollozaba con el rostro desencajado por el terror. Se incorporó y pulsó con insistencia el botón de emergencia. Una voz respondió con prontitud, asegurándonos que la ayuda estaba en camino e instándonos a conservar la calma. Pero, ¿cómo íbamos a lograrlo? El elevador continuaba suspendido precariamente en el vacío. Nadie sabía qué ocurriría a continuación. Una oleada de pavor me invadió. Saqué mi móvil, desesperada por realizar la que podría ser mi última llamada a Ricardo. La conexión se estableció. Antes de que pudiera articular palabra, su voz áspera inquirió: «¿Qué quieres ahora?». El miedo me había atenazado la garganta, impidiéndome formar una frase coherente. «Estoy en medio de un ensayo importante, no me molestes». Y con eso, finalizó la llamada. Volví a marcar, pero no obtuve respuesta. El pánico crecía, así que llamé a David. No sabía cuánto tiempo permanecería allí encerrada. No sabía si saldría con vida. Pero había algo que no había olvidado: tenía que recoger a Mateo. Esta vez, carraspeé antes de hablar. En cuanto se estableció la conexión, le expliqué apresuradamente mi situación. Le dije que no se preocupara por mí y le rogué que fuera él a buscar a Mateo. Su réplica fue: «Eres una completa inútil». La comunicación se cortó de nuevo. Me quedé mirando el teléfono, con la vista nublada. Tenía tanto que decir, tantas cosas que quería dejar zanjadas, pero ni siquiera me habían brindado la oportunidad de despedirme. A mi lado, la joven llamaba a su pareja. Al principio, él la tranquilizaba. Pero a medida que los minutos transcurrían, su paciencia pareció agotarse. «Cielo, escúchame, tengo mucho trabajo. Debo entregar un proyecto urgentemente».
No te angusties, solo espera al equipo de rescate, ¿entendido? Su respiración se volvió entrecortada. Si cuelgas, rompemos. Vamos, cariño, no te pongas así. Tienes que comprender que yo también tengo mis obligaciones. Estarás bien. Llámame cuando salgas, ¿sí? Iré a buscarte. Ni se te ocurra. La llamada terminó. Ella apretó la mandíbula, se enjugó las lágrimas y, sin titubear, bloqueó su número. El ascensor quedó en silencio. Había escuchado cada palabra. Estos jóvenes lo tenían tan fácil, si les hacían daño, podían marcharse sin más. Ricardo me había colgado el teléfono incontables veces. Cada vez que llamaba, sus primeras palabras eran siempre un seco «¿Qué ocurre?». Y cada vez, antes de que pudiera explicarme, cortaba. Pero hoy, ¿qué habría pasado si esta hubiera sido mi última llamada? ¿Se habría arrepentido? Sacudí la cabeza. No, no lo haría. Me negué a arriesgar mi vida por un posible remordimiento suyo. Sobreviviría. Tenía que hacerlo. Señora, tiene la rodilla muy inflamada, exclamó de repente la joven. Volví a la realidad, bajé la vista y me ajusté el pantalón. No es nada. Me golpeé cuando el ascensor se paró antes. Estaré bien, siempre y cuando tú estés bien. Dios, esto es espantoso. No te preocupes, querida, susurré, saldremos de esta. Acurrucadas en aquel espacio oscuro y opresivo, soportamos la espera angustiosa, aferrándonos a un hilo de esperanza. Finalmente, llegó el rescate. Cuando nos sacaron, ya había caído la noche. No me atreví a tomar otro ascensor, así que subí las escaleras, 7 interminables pisos, arrastrando mi pierna lastimada. Cuando llegué a mi apartamento, todo mi cuerpo temblaba de agotamiento, dolor y hambre. Apenas tuve fuerzas para girar el pomo de la puerta. En el instante en que entré, la voz airada de David estalló en mis oídos, vaya. ¿Así que por fin te dignas a aparecer? ¿Tienes la más remota idea de cómo me has complicado el día? Me quedé paralizada en el umbral. No me preguntó si estaba bien. No se percató de que apenas me sostenía en pie. Su furia no hizo más que aumentar. Tuve que pedir un permiso especial para ir a buscar a Mateo. ¿Sabes lo que me ha costado? Un negocio importante perdido. Me lo arrebataron en el último momento. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo? Y todo lo que te pido es que te ocupes de una nimiedad, que me ayudes por una vez, y ni siquiera puedes hacer eso. ¿Para qué sirves, entonces? ¡Basta ya! Dejad de discutir, estáis distrayendo a Mateo con sus deberes. Sofía salió de la habitación. Su expresión se ensombreció en cuanto me vio. Dejó escapar un suspiro de impaciencia. Elena, date prisa y prepara la cena. Es tarde y todos estamos hambrientos. Parpadeé, asimilando sus palabras. Luego, sin decir nada, me di la vuelta y cojeé hacia la cocina. Durante todo ese tiempo, Ricardo permaneció recostado en el sofá, con los ojos fijos en el televisor, completamente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Ni siquiera levantó la vista. Ninguno de ellos notó mi palidez. Ninguno de ellos vio mis piernas temblorosas, como luchaba con cada paso. Y de repente, un profundo sentimiento de injusticia se apoderó de mí. Acababa de pasar por una experiencia aterradora. Me había quedado atrapada en un ascensor, indefensa y asustada. Apenas había llegado a casa, exhausta y dolorida, y sin embargo, nadie me preguntó si estaba bien. Nadie se preguntó si estaba herida o asustada. Lo único que les importaba era que no había recogido a Mateo a tiempo. Mi mente retrocedió hasta la última vez que le pedí ayuda a Ricardo. Mi artrosis se había agravado tanto que apenas podía caminar. El dolor era incesante, apuñalándome los huesos día y noche. Le había rogado a Ricardo que recogiera a Mateo solo por unos días, solo hasta que pudiera moverme sin agonía. Pero él se negó. Había estado practicando tango con nuestra vecina Verónica, y al parecer eso era más importante. Cuando David se enteró, no se enojó con Ricardo. No, él estaba enojado conmigo. Mamá, estás siendo ridícula.
Papá pasó años trabajando lejos de casa, deslomándose para sacar adelante a esta familia. Sufrió durante más de una década. Ahora que es mayor, se merece descansar. Pero tú nunca has tenido un trabajo, nunca has experimentado lo duro que es trabajar. Y ahora estás poniendo excusas solo para librarte de algo tan simple como recoger a Mateo. Eso es más que egoísta. Así que apreté los dientes y lo hice de todos modos. Soporté el dolor, cojeé en cada carrera escolar, esforzándome hasta que no me quedó nada. Pero esta vez me quedé atrapada en un ascensor. Físicamente no podía estar allí. Y a David nunca se le ocurrió pedirle ayuda a su padre. Sabía dónde estaba Ricardo. Sabía que Ricardo estaba bailando con su amante y, sin embargo, prefería tomarse un tiempo libre del trabajo antes que pedirle a Ricardo que interviniera. Porque en esta casa, Ricardo era intocable. Y yo no era más que una criada, una sirvienta que había renunciado a todo por esta familia solo para que me trataran como si no valiera nada. Se me formó un nudo en la garganta y mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Durante años me había dicho a mí misma que ya estaba acostumbrada a esto, a la fría indiferencia de Ricardo, a las constantes exigencias de David y Sofía, a sus palabras afiladas que me cortaban como cuchillos. Pensé que había aprendido a vivir con ello. Pero esta noche algo cambió. Tal vez fue el dolor en mi pierna, que se irradiaba hasta mi pecho. Quizás fue el peso aplastante de todo lo que había soportado. O tal vez, por primera vez en mi vida, finalmente me di cuenta de la verdad. No lo pude soportar más. No lo soportaría más. Y juré que en ese momento pagarían por cada cosa que me habían hecho. ¿Está lista la cena ya? La voz impaciente de Ricardo resonó desde el salón. Volví a la realidad, inhalé profundamente y luego, sin dudarlo, tiré el paño de cocina a un lado y salí. Yo no he cocinado nada. Ricardo frunció el ceño, claramente disgustado. Eres lentísima. Verónica ya me está enviando mensajes para que vaya a bailar. Olvídalo, simplemente me saltaré la cena. Dicho esto, se levantó, se ajustó la ropa apenas arrugada y sacó su teléfono mientras caminaba hacia la puerta. Ya voy, ya voy. Bajo en un segundo. Su tono era ligero, casi ansioso. Fue entonces cuando David salió de su habitación con expresión sombría. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo?» Ya había tenido suficiente. Quien quiera comer, que cocine. Yo he terminado. Sofía, que estaba recostada en el sofá viendo la televisión, levantó la cabeza de golpe. Su voz se volvió aguda. «Elena, ¿qué clase de pataleta es esta? ¿No te importa tu nieto? Mateo lleva mucho tiempo diciendo que tiene hambre». Me burlé. ¿Y a ninguno de vosotros se os ocurrió levantaros y hacer algo por vosotros mismos? Todo lo que sabéis hacer es sentaros ahí y exigir. Sofía resopló, cruzándose de brazos. Nosotros no sabemos cocinar. El temperamento de David estalló. Por Dios. Es solo una comida. ¿De verdad estás tratando de chantajearnos con esto? Sofía, llama a Mateo. Esta noche cenaremos fuera. Sofía me lanzó una mirada fulminante antes de desaparecer en la habitación de Mateo. Unos momentos después, apareció, tomó su mano y alzó la voz lo suficiente para que yo la escuchara. Vamos, Mateo, esta noche vamos a tu pizzería favorita. El rostro de Mateo se iluminó de emoción, prácticamente saltó de alegría. Sí. Por fin. Al pasar a mi lado, sonrió y sacó la lengua, una burla deliberada. Yo voy a comer pizza rica con mami y papi, y tú no. Él siempre había detestado mi forma de cocinar. Me detestaba. Cada vez que lo recogía del colegio, hacía un berrinche y pedía golosinas. Pero su estómago siempre había sido delicado y yo tenía que controlar su ingesta. Él me guardó rencor por eso. Había intentado muchas veces prepararle caprichos especiales, cosas divertidas y coloridas, pero nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. La puerta principal se cerró de golpe. Y así, la casa quedó en silencio. Un silencio inquietante y sofocante. Estaba sola.
Durante un largo momento me quedé allí, entumecida. Luego, lentamente, me arrastré hasta el sofá y me hundí. Me subí el pantalón y examiné mi rodilla. Los moratones se habían profundizado hasta adquirir un repugnante tono violáceo y la hinchazón era incluso peor que antes. Busqué el botiquín de primeros auxilios y me temblaban las manos mientras limpiaba la herida. El dolor era intenso, tan intenso que las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mi rostro. Una vez que terminé, el cansancio me invadió como un maremoto. Ni siquiera llegué a la cama. Me desmayé allí mismo, en el sofá. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando el sonido de la puerta principal al cerrarse me despertó. Ricardo había regresado. Lo primero que hizo fue empezar a hurgar en los armarios. ¿Dónde está el botiquín? Me quedé helada y contuve el aliento. ¿Sería eso? ¿Se había dado cuenta finalmente de mi lesión? Mis ojos ardían con una esperanza involuntaria y embarazosa. Tal vez, solo tal vez, había visto mi rodilla hinchada. Tal vez le importaba. Sofía dudó antes de responder, creo que está debajo del mueble del televisor. David frunció el ceño y se acercó. Papá, ¿qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Por qué necesitas el botiquín? La respuesta de Ricardo fue casual, casi despectiva, no es para mí. Verónica se torció el tobillo mientras bailábamos. Está todo hinchado. Parecía bastante doloroso. En ese instante, fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Toda esa tonta esperanza se había esfumado. Debería haberlo sabido. Ese calor fugaz que había sentido se hizo añicos como un cristal frágil que se me resbala de las manos y se estrella contra el suelo. Sentí un frío entumecimiento que se extendió por todo mi cuerpo y se filtró hasta mis huesos. Sentí como si hubiera caído en un abismo helado. Ricardo agarró el botiquín y corrió hacia la puerta como si cada segundo que Verónica esperaba fuera una auténtica agonía para él. Entonces, justo cuando llegó a la salida, se detuvo. Se dio la vuelta y, sin dudarlo un segundo, me dio una orden. Para mañana, una buena sopa de pollo. En cantidad. Se la llevaré. Vive sola y como tiene el pie lastimado, no podrá cocinar por sí sola. Y dicho esto, salió sin siquiera mirar atrás. David apenas reaccionó. Simplemente sacó su billetera y arrojó descuidadamente algunos billetes sobre la mesa. Mamá, ve al mercado temprano mañana y compra el pollo y las verduras más frescas. Después de dejar a Mateo en el colegio, empieza a cocinar la sopa. A fuego lento, déjala cocer más tiempo, así sabrá mejor. Los miré fijamente, con la mente en blanco. No es que no supieran cómo cuidar a alguien, simplemente nunca pensaron en cuidarme. Me vino a la mente la imagen de la joven que salía del ascensor. Su novio la había ignorado una vez y ella había decidido marcharse inmediatamente. Y, sin embargo, ¿qué pasaba conmigo? Había soportado toda una vida de negligencia, mucho peor, heridas mucho más profundas, y nunca había considerado dejarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nací, me enseñaron a soportar, a obedecer, a sacrificarme. Yo era joven, ingenua, y creía tontamente que el matrimonio sería mi refugio. Pero después de casarme con Ricardo, me di cuenta de que simplemente había entrado en otra prisión. Era irascible, cruel, impaciente. El más mínimo inconveniente lo hacía enfurecer. A veces su ira se reducía a palabras, otras veces era peor. Pero nunca me fui porque no tenía a dónde ir. Me crié en una familia estricta y conservadora, y me obligaron a abandonar la escuela a una edad temprana. No tenía educación, ni trabajo, ni habilidades, excepto para las tareas domésticas. Así que me quedé. Si la cena no era de su agrado, me gritaba. Si la casa no estaba impecable, me gritaban. Si el bebé lloraba demasiado, me gritaban. Un día, cuando ya no pude soportarlo más, corrí a casa de mi madre, sollozando. Pero antes de que terminara el día, mi familia me envió de regreso. Una hija casada no vuelve a casa, me dijeron. Por más agraviada que te sientas, te lo tragas. Así que me lo tragué. Aprendí a cocinar. Aprendí a limpiar. Aprendí a soportar.
Aprendí a volverme invisible. Luego Ricardo se fue a buscar negocios a otra región. Estuvo ausente durante más de 12 años, y yo me quedé sola, criando a David, cuidando de su madre anciana, manteniendo unida la casa, día tras día, año tras año. Luego, cuando David se casó y formó su propia familia, tuvo la generosidad de mudarnos con Ricardo a la ciudad. Lo llamó permitirnos disfrutar la vida. Las viejas vecinas del pueblo me envidiaban. Tu hijo tiene mucho éxito. Ricardo debe haberse tranquilizado ahora que es mayor. Ya no te pega, ¿verdad? Por fin tienes tus días buenos por delante. ¿Buenos días? Ricardo me ignoraba. David me daba órdenes. Sofía me trataba como si fuera mano de obra gratuita. Y Mateo, mi propio nieto, me odiaba. Le había dado todo a esta familia y, a cambio, yo no era más que una sirvienta. Ya estaba harta. Ya me había sacrificado bastante. Se suponía que debía pasar el resto de mis días así, soportando su fría indiferencia, su crueldad desdeñosa, su absoluta falta de respeto. No. Definitivamente no, y de repente, la voz de aquella chica en el ascensor resonó en mi cabeza: quiero romper. No, no quería simplemente romper. Yo quería el divorcio. Divorcio. Quiero el divorcio. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, sentí como si me hubieran quitado 1000 kilos de encima. Por primera vez en décadas, me mantuve erguida. La cabeza de David se levantó de golpe y sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Tú qué acabas de decir? Respiré profundamente, lo miré a los ojos y repetí lenta y deliberadamente, dije, quiero el divorcio. Ya terminé de servir a esta familia de parásitos desagradecidos. Me voy de aquí. Me niego a perder ni un segundo más de mi vida cuidando de vosotros. El rostro de David se oscureció y su voz se volvió aguda. Mamá, ¿te has vuelto loca? Eres demasiado mayor para hablar de divorcio. ¿No te da vergüenza? ¿Sabes lo humillante que será esto? La gente se reirá de nosotros. Sofía puso los ojos en blanco, burlándose. Ay, Elena, ¿te está afectando la menopausia? ¿Por qué estás tan alterada? Verónica, ella solo es la compañera de tango de papá. Estás haciendo un escándalo por nada. La expresión de David cambió y pareció comprender. Espera, ¿se trata de Verónica? Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Solo bailan juntos y quieres el divorcio por eso? Eso es ridículo. Negué con la cabeza y mantuve la voz firme. No me importa lo que penséis. Ya tomé una decisión. Una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida no estaba pidiendo permiso, no estaba esperando aprobación. Había pasado toda la vida reprimiendo mis propias necesidades. No más. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de euforia. Nunca me había sentido más viva. Me giré, agarré mi teléfono y llamé a Ricardo. La línea conectó. Ni siquiera se molestó en saludarme. ¿Y ahora qué?, preguntó con irritación, tan impaciente como siempre. Apenas tuve tiempo de hablar antes de que colgara. Ni siquiera me dio una oportunidad. Perfecto. Una risa amarga burbujeó en mi garganta mientras me giraba y caminaba hacia mi habitación. Cogí una maleta vieja del altillo y empecé a hacer la maleta. David finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio. Su rostro se contrajo en pánico mientras buscaba a tientas su teléfono y marcaba el número de Ricardo con manos temblorosas. Papá, tienes que volver a casa ahora. Mamá ha perdido la cabeza. Quiere el divorcio. Mientras empacaba mis cosas, me di cuenta de lo patéticamente poco que tenía. Había pasado toda mi vida ahorrando, sacrificándome, y todo lo que poseía eran algunas prendas raídas y recuerdos descoloridos. Cerré los ojos, tragándome el nudo amargo que tenía en la garganta. De la mesita de noche saqué mi cartilla bancaria y mis documentos personales, y los metí en mi bolso de viaje junto con mi ropa. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, todavía quedaba un enorme espacio vacío dentro. Esto era todo lo que tenía. Mi vida entera se reducía a una maleta a medio llenar. ¿Terminaste de empacar?
David se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa burlona tirando de sus labios. Burlón, desdeñoso. ¿Cuándo volverá Ricardo a casa?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. David se encogió de hombros y fingió indiferencia. Ni idea. Verónica lo necesita ahora mismo. No puede separarse de ella. Mis manos se apretaron en puños. David chasqueó la lengua. Vamos, mamá, deja de actuar. Su sonrisa burlona se hizo más profunda y se tiñó de condescendencia. Todo este berrinche no es más que una estrategia desesperada para alejar a papá de Verónica, ¿no? Su mirada era puro desprecio. Mamá, mírate a ti misma. No eres una jovencita compitiendo por la atención de un amante. ¿Te das cuenta de lo patética que te ves ahora mismo? Me lo quedé mirando. Este era mi hijo, un niño que había criado con mis propias manos, un niño que una vez había sido tan dulce, tan amable. Y ahora no lo reconocía en absoluto. Pero David no había terminado. Sus palabras se volvieron más agudas, cada una como una daga. Mamá, estás exagerando mucho. Ambos son mayores. ¿Qué puede estar pasando de verdad? ¿Estás haciendo un escándalo por esto? Verónica acaba de perder a su marido. Sus hijos viven lejos. Está sola, mamá, sola. ¿No es normal que los vecinos se ayuden entre sí? Exhaló con fuerza, como si fuera la única persona racional en la habitación. Y honestamente, deberías estar agradecida. ¿Tienes idea de cuántas personas desearían que sus hijos los acogieran, cuidaran de ellos? Y aquí estás tú, haciendo un berrinche por nada. Su tono cambió, ahora condescendiente. Está bien, mamá, ya basta. Déjalo ya. Esto se está volviendo vergonzoso. No pude escuchar más. Mi cuerpo se movió antes de poder pensar. ¡Zas! Mi palma chocó con su cara. La bofetada resonó en la habitación. David tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dejé escapar una risa fría y sin humor. ¿Agradecida? Di un paso adelante y lo miré a los ojos. ¿De verdad crees que debería estar agradecida por pasar todos los días cocinando, limpiando y atendiendo a un grupo de adultos que se niegan a mover un dedo? ¿Crees que debería estar agradecida por arrastrar mis doloridas piernas para recoger a Mateo del colegio solo, para volver a casa y serviros la cena como una sirvienta? ¿Crees que debería estar agradecida por casi morir en un ascensor solo para volver a casa y ser regañada por qué? ¿Te molesté? Escupí al suelo. Agradecida mis narices. Me habéis desangrado durante años y todavía creéis que os debo más. ¿Aún creéis que debería seguir siendo vuestra sirvienta? Seguid soñando. David se tocó la mejilla dolorida y su expresión se torció en algo oscuro. Por primera vez en mi vida, lo vi, odio. Él me odiaba. Esta fue la primera vez que le puse la mano encima y, sin embargo, después de todo lo que había hecho por él, todo lo que había renunciado por él, esto fue lo que se necesitó para finalmente obtener una reacción. No amor, no culpa. Simplemente odio. ¡Qué trágico! ¡Qué absoluta y patéticamente trágico! David perdió el control y su voz se alzó, temblando de furia. ¿Qué demonios has hecho por mí, además de cocinar y cuidar niños? Se giró hacia la ventana, señalando con el dedo la ciudad que se encontraba debajo. Mira a mis amigos. Mira a sus padres. Todos y cada uno de ellos ayudan a sus hijos a comprar una casa, un coche, la entrada para un piso, lo que sea. Apretó los dientes y su voz era venenosa. Pero tú. Su mano se extendió y apuntó directamente hacia mí. Eres la peor. Al menos papá me ayudó con la entrada del piso. ¿Qué demonios me has regalado tú? ¿Alguna vez has trabajado un solo día en tu vida? ¿Alguna vez has ganado un céntimo por tu cuenta? No. Ni siquiera puedes mantenerte a ti misma. Su labio se curvó con disgusto. No eres más que un peso muerto, una carga. Su voz bajó, goteando puro desprecio. Entonces, ¿qué te da derecho a estar ahí y sermonearme?
Todo mi cuerpo tembló de rabia mientras levantaba la mano y abofeteaba a David otra vez en la cara. «Eres un cabrón desagradecido». Su cabeza se giró hacia un lado y sus ojos se abrieron con incredulidad. No me importó. Una vida de furia reprimida, dolor enterrado y resistencia silenciosa estalló de repente. Cuando eras pequeño, estabas enfermo todo el tiempo. Entrabas y salías del hospital constantemente. Tu abuela paterna decía que eras una carga, un desperdicio de dinero. Se negó a pagar tu tratamiento. ¿Recuerdas quién te cargó en la espalda, corriendo de puerta en puerta, rogando a los vecinos que me dieran dinero para poder ofrecerte la atención médica que necesitabas? Fui yo. Ahora estás aquí, mirándome con desprecio por no tener trabajo, por no ganar dinero. ¿Tienes alguna idea de por qué nunca trabajé? Cuando tenías 3 años, la hermana de Ricardo me dijo que te enviara lejos, que te dejara vivir con tu abuela para que ella pudiera llevarme a la ciudad a ganarme la vida. Pero, ¿cómo podría? Tu abuela te trataba como a una molestia. Apenas te daba de comer. Si te hubiera dejado con ella, no habrías sobrevivido. ¿Y ahora te atreves a llamarme una carga? Dejé escapar una risa amarga y hueca. Cuando eras pequeño, eras la carga que tenía que llevar todos los días. Pero, ¿alguna vez te guardé rencor? ¿Alguna vez te culpé? No. Te amaba. Eras mi mundo entero. El rostro de David palideció, sus labios se separaron, temblando, como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. ¿Por qué no lo recordaba? Había pasado tantos años culpándome, menospreciándome, tratándome como a la criada no pagada de la familia. Nunca se detuvo a pensar en todo lo que había hecho por él. Respiré temblorosamente, me limpié la cara y me obligué a mantener la calma en mi voz. Sí, tu padre trabajó fuera de casa durante más de una década y crees que lo pasó mal. Pero, ¿sabías que durante los primeros 8 años no envió ni un solo céntimo a casa? ¿Sabías que fui yo quien mantuvo a esta familia a flote con trabajos esporádicos y la ayuda de mi propia familia? ¿Sabes que cada comida que comiste, cada prenda de ropa que usaste, cada vez que enfermaste, todo fue gracias a mis esfuerzos? ¿Crees que él sufrió? Solté una risa breve y amarga. ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué pasa conmigo? Y finalmente llegaron las lágrimas. Los había contenido por tanto tiempo, pero ahora caían a borbotones, trayendo consigo décadas de agotamiento, angustia y dolor. La boca de David se abrió y se cerró. Se atragantaba con sus propias palabras, luchaba por hablar. «Mamá». Él me alcanzó, pero di un paso atrás. Su mano quedó suspendida en el aire, aturdida. Por primera vez, un pánico real brilló en sus ojos. Pero esta vez, no me iba a ablandar. Me sequé las lágrimas, tranquilicé mi respiración y hablé con una voz tan tranquila que casi sonaba fría. «David, no te debo nada. Te he dado todo lo que tenía. Así que no tienes derecho a juzgarme. No tienes derecho a culparme». Todo el cuerpo de David tembló. Su rostro se contrajo de dolor en algo parecido al arrepentimiento. Después de un largo silencio, finalmente habló, su voz baja y ronca. «Mamá, me equivoqué. Fui egoísta. No debí haberte tratado así. Lo siento». Hice una pausa. David disculpándose, pero extrañamente no sentí nada. Me he sentido decepcionada demasiadas veces. Y efectivamente, al instante siguiente, me agarró la mano y su voz de repente se volvió suave y persuasiva. «Mamá, demos un paso atrás, ¿vale? Olvidémonos de esta noche. Podemos volver a como eran las cosas y volveremos a vivir felices como una familia». Dejé escapar una risa aguda y sin humor. «Déjame adivinar. ¿Todavía crees que es culpa mía, que soy yo quien está armando un escándalo?» David se estremeció, sorprendido. «No, mamá, eso no es lo que quise decir». «No tienes que explicarlo», lo interrumpí con un tono tranquilo pero frío como el hielo. «A tu padre nunca le importó esta familia. Cuando era joven, siempre estaba demasiado ocupado ayudando a otras personas. Y ahora que es mayor, sigue siendo el mismo. Apenas me habla, pero anda por ahí haciendo de cuidador de otra mujer.
David, estoy exhausta. David inmediatamente negó con la cabeza y se apresuró a defender a Ricardo. Mamá, estás pensando demasiado. Es solo una cuestión de un medicamento para el tobillo. Es solo una cuestión de buena vecindad. No es gran cosa. Lo miré fijamente por un largo momento y luego dejé escapar una risa suave y fría. ¿Es eso así? Entonces, vamos a verlo nosotros mismos. Ricardo y Verónica nunca fueron solo compañeros de tango. Me había dado cuenta hacía meses. Las miradas furtivas, los roces persistentes. Y ahora que el marido de Verónica había fallecido, ni siquiera intentaban ocultarlo. ¿Divorcio? Por supuesto que me estaba divorciando. Pero no me iba en silencio. Verónica vivía en el primer piso. Cuando miré a través de su ventanal, me encontré con una escena tan desagradablemente íntima que casi me reí. Bajo la tenue luz dorada, Verónica estaba sentada en el sofá con una pierna sobre el regazo de Ricardo, desempeñando el papel de una damisela indefensa y frágil. Ricardo se arrodilló frente a ella y le aplicó con cuidado un ungüento en el tobillo, como si estuviera manipulando un objeto invaluable. Su rostro era tan gentil, tan concentrado, como si no fuera el mismo hombre que me había ignorado durante años. Entrecerré los ojos y mis labios se curvaron en una mueca fría. Entonces, ¿esto era preocupación vecinal? ¿Ves, mamá? Estás exagerando. David, que estaba de pie a mi lado, hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Su tono era perezoso, indiferente. Míralo, su rostro está serio. No pasa nada inapropiado. Ya es tarde. ¿Era realmente necesaria esta pequeña investigación? Cállate. Sigue mirando. Mi voz sonó fría como el hielo. Ricardo terminó de aplicar el medicamento. Cuando Verónica hizo una mueca de dolor, él se inclinó y sopló suavemente en su tobillo. David dejó escapar una risa incómoda, pero su voz vaciló. Bueno, ya sabes, soplar una herida es bastante normal, ¿verdad? Se quedó en silencio, porque al segundo siguiente, Ricardo atrajo a Verónica hacia sus brazos y la besó apasionadamente. Como una cerilla que enciende la leña seca, la tensión se encendió al instante. Verónica hizo un intento poco entusiasta de apartarlo, con una voz tan suave como una pluma. «Cierra las cortinas». Ricardo dudó, a punto de levantarse, y fue entonces cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron. El aire se congeló. Entonces, un destello de luz cegador, el flash de mi teléfono estaba encendido. Ups, mi error. Dejé el flash encendido. Una voz fuerte y familiar resonó detrás de mí. Espera, ¿esa voz? Me di la vuelta y casi me echó a reír. No era solo mi amiga Clara. Ella había traído refuerzos. Solo se lo había insinuado a ella, pero de alguna manera, todo un grupo de antiguas compañeras del barrio se había unido a nosotros. Se trataba de mujeres que normalmente se quejaban de dolores de rodillas y espalda, pero en cuanto olían un chisme, dejaban atrás a una jauría de galgos. 7 de ellas, de pie en perfecta formación, con las cámaras de sus móviles listas. Dentro, Verónica gritó y pateó a Ricardo lejos de ella, con exactamente el mismo pie que, según ella, estaba demasiado herido para caminar. «Perfecto». David entró en pánico, su voz se quebró cuando se volvió hacia Clara. «Clara, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Qué acabáis de grabar?» Clara sonrió, poniendo sus manos en sus caderas. «¿Qué quieres decir?» «Solo salimos a dar un paseo al atardecer». «Es normal, ¿no?» No hicimos nada. David, ahora completamente perdido, se lanzó hacia su teléfono. «Déjame ver eso». «No podéis grabar a la gente». Clara lo esquivó sin esfuerzo, agarrando su teléfono como un premio. «Quitad las manos de encima». «Me duelen las rodillas». «Si me hacéis daño, os denunciaré por agresión». Una de las otras mujeres intervino. «No os preocupéis, chicas. Ya lo envié al chat grupal del vecindario. Quien tenga teléfono, que lo compruebe usted mismo». David se puso blanco como un fantasma. «Borradlo. Borradlo ahora, viejas locas».
Las ancianas estallaron en risas. Demasiado tarde. Y justo en ese momento, Ricardo salió furioso, con expresión iracunda. ¿Qué demonios estáis haciendo, lunáticas? Clara ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó: «Atención todos. Ha llegado el marido infiel». En cuestión de segundos, las ventanas de todo el vecindario se abrieron de golpe. Decenas de vecinos curiosos se asomaron. Clara señaló dramáticamente a Ricardo, su voz resonó como una sirena. «Este es Ricardo. Y esa es Verónica. Su marido no lleva ni 3 meses muerto y ella ya está enredada con un hombre casado. Y adivinad qué, lo tenemos todo grabado. Quien quiera verlo, que venga a echar un vistazo». «Cierra la boca». «¿Estás diciendo tonterías?», rugió Ricardo. Pero Clara no se dio por vencida. «Oh, toqué un punto sensible, ¿eh? ¿Por qué estás a la defensiva? Te acabamos de pillar con las manos en la masa». «¿Qué? ¿Ahora ni siquiera podemos hablar de ello?». Ricardo intentó dar un paso adelante, pero no tuvo ninguna oportunidad. Las 7 mujeres se acercaron y lo rodearon como una manada de lobas. Uno de ellos se burló, con la voz cargada de sarcasmo: «Damas y caballeros, este es Ricardo y su querida Verónica». Pensaron que podrían salirse con la suya con su pequeño romance, pero olvidaron cerrar las cortinas. Es como si quisieran tener público. Otro intervino, con los ojos fijos en Verónica: «Verónica, tu marido acaba de enfriarse y tú ya estás en brazos de otro hombre. Vaya velocidad. Si tanto te gusta actuar, ¿por qué no hacerlo en la calle? Estaremos encantados de aplaudirte». En realidad, señoras, las vi hace semanas. Han estado rondando por aquí durante un tiempo. Un jadeo colectivo y luego. Dios mío. ¿Creéis que el marido de Verónica murió por el shock de su aventura? Jesús, son peores de lo que pensaba. El rostro de Ricardo estaba lívido. Verónica, humillada, parecía a punto de desmayarse y yo me quedé allí con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Todo el fiasco finalmente terminó cuando llegó la seguridad del edificio. Ricardo parecía un completo desastre. Su ropa estaba rota, le faltaba un mechón de cabello y todo su cuerpo estaba desaliñado y humillado. Todo el vecindario había presenciado el espectáculo. A estas alturas, todos en la comunidad hablaban de ello. Me quedé a cierta distancia, observándolo caminar furiosamente, completamente desquiciado y, por primera vez en años, me sentí satisfecha. Satisfacción pura y sin filtros. Fue glorioso. Cuando llegué a casa, ya era pasada la medianoche. Ricardo estaba sentado en la sala de estar, con el rostro sombrío como una tormenta inminente. En el momento en que me vio, toda su expresión se deformó de rabia. «Bruja loca. Esto fue obra tuya». Enfrenté su furia con una sonrisa tranquila y fría. «Sí, fui yo». «¿Y qué?». Todo su cuerpo temblaba de ira. «Eres una mujer venenosa». Golpeó la mesa con el puño y su rugido llenó la habitación. «Soy tu marido y te atreves a hacerme esto». David entró detrás de él, luciendo como si hubiera perdido completamente la cabeza. Respiraba con dificultad, tenía las manos en el cabello y los ojos llenos de pura frustración. «Mamá, ¿qué quieres?». Su mirada me quemó, llena de decepción y culpa, como si él fuera el que estaba siendo humillado. Pase lo que pase, debiste haberlo mantenido en privado. No se ventilan los trapos sucios en público. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a la gente ahora? ¿Acaso me queda una pizca de dignidad? Ni siquiera lo miré. En lugar de eso, me volví hacia Ricardo y lo señalé directamente. ¿Por qué no le haces esa pregunta a él? Él fue quien se subió encima de Verónica a la vista de todos. Él es quien te deshonró. La cara de David se congeló. Ricardo, por otro lado, se puso de un peligroso tono rojo y su voz se elevó hasta convertirse en un bramido furioso. «Estás loca, una completa lunática». Señaló con el dedo hacia la puerta y su voz temblaba de rabia. «Divorcio. Quiero el divorcio ahora mismo. Sal de mi casa».
Toma tus cosas y vete ahora mismo. Por primera vez esa noche sentí una ola de alivio. Finalmente. Había estado esperando este momento. Me preocupaba que Ricardo prolongara esto, se negara a dejarme ir y me atrapara en esta prisión, pero ahora él mismo me estaba echando. Perfecto. No dije ni una palabra más. Simplemente me di la vuelta, caminé hacia mi habitación y agarré mi bolso, ya empacado. Hacía horas que estaba lista para partir. Me lo colgué del hombro, totalmente preparada para salir de esa casa para siempre, pero justo cuando llegué a la puerta, Ricardo me bloqueó el camino. Detente ahí. Sus ojos entrecerrados se clavaron en mi bolso y algo cruel brilló en ellos. Baja eso. Su voz era aguda y llena de malicia. No te llevarás nada. Todo lo que hay en esta casa se compró con mi dinero. Te vas con las manos vacías. Esa frase, esa absoluta audacia, me reí. En realidad, me reí. Fue una risa lenta, fría y deliberada. Luego, sin decir palabra, dejé mi bolso en el suelo. David dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pensando que me había rendido. Pero entonces, entré en la cocina. Un segundo después, volví a salir con un cuchillo en la mano, un cuchillo de cocina largo y brillante. La cara de David se puso blanca como un fantasma. Ricardo dio un paso atrás instintivamente. Agarré el mango con firmeza, mi mirada aguda y mortal. Escucha atentamente, Ricardo. Si no me dejas vivir en paz, entonces nos hundiremos juntos. Por un segundo, el tiempo pareció retroceder décadas. Una vez, cuando era joven y estaba desesperada, sostuve un cuchillo exactamente así, enfrentándome a alguien que intentaba hacerme daño a mí y a mi hijo. Y ahora me encontraba en mi propia casa, esgrimiéndolo ante mi propia supuesta familia. David entró en pánico y se interpuso entre nosotros, con la voz temblorosa. Mamá, tranquila. Podemos hablar de esto. No hagas ninguna locura. Cálmate. Levanté el cuchillo ligeramente, lo suficiente para que la hoja captara la luz. Todos vosotros pensasteis que yo era solo un saco de boxeo. Creíais que solo porque pasé toda mi vida soportando, nunca contraatacaría. Incluso una figura de arcilla tiene fuego en su núcleo. Todos me habéis empujado demasiado lejos. Ricardo finalmente mostró miedo. Dio otro paso atrás, todavía murmurando maldiciones, pero su voz no era tan fuerte como antes. Tu vieja loca. Entrecerré los ojos. Ricardo, mi voz era baja, fría y mortalmente aguda. No tengo ninguna amante a quien acudir. No tengo nada que perder. Entonces, si crees que puedes seguir, empieza a dormir con un ojo abierto. Todo el rostro de Ricardo se quedó sin color. Su respiración se entrecortó y sus manos se apretaban y aflojaban a sus costados. Intentó actuar con dureza, pero el terror en sus ojos era innegable. Sal. Toma tu maldito bolso y sal. David se quedó allí aturdido, con expresión ilegible. Pisoteó el suelo con el pie y su frustración se desbordó. Mamá, ¿por qué tuvo que llegar a esto? ¿Por qué llevaste las cosas tan lejos? Me giré y mi voz sonó tranquila y firme. Porque todos me empujasteis primero. Y con eso, salí por la puerta y nunca miré atrás. Después de mi divorcio de Ricardo, él no perdió tiempo en intentar humillarme. Al día siguiente, trajo a Verónica a nuestra antigua casa, como si nada hubiera pasado. No solo eso, sino que planearon organizar una gran fiesta, como si estuvieran celebrando una boda. Pero su alegría no duró mucho. A la mañana siguiente, contraté a alguien para que dejara un regalo especial en su puerta. Una corona fúnebre con una nota que decía «Descansad en paz, tortolitos». Los resultados fueron inmediatos. Verónica vio mi pequeño presente y gritó tan fuerte que todo el vecindario se giró para ver cómo se desarrollaba la escena. En media hora, cancelaron la fiesta. Ni siquiera se atrevieron a salir. Pero, por supuesto, para consolar a su preciosa Verónica, Ricardo fue y contrató a una empleada doméstica para asegurarse de que ella nunca tuviera que mover un dedo. Ahora Verónica se había convertido verdaderamente en la reina de la casa.
Pasé el resto del día hablando por teléfono con mis viejas amigas, chismeando y riéndonos. Algunas se sintieron mal por mí y dijeron que era una pena que esos dos sinvergüenzas se salieran con la suya. Clara, por supuesto, era la más furiosa. Si yo fuera tú, no habría entregado la casa tan fácilmente. Me quedaría allí solo para fastidiarlo por el resto de su miserable vida. Sus palabras me hicieron reír. ¿Quién sufrirá realmente al final? Eso está por verse, pero honestamente, ¿por qué seguir desperdiciando mi vida en Ricardo? Tenía mejores cosas que hacer. Luego Clara envió otro mensaje: Elena, ¿por qué no vienes a pasar una temporada conmigo a la costa? Necesitas un cambio de aires. La idea me atrajo al instante. Poco después, me enteré por los chismes del barrio que Ricardo había tenido un accidente doméstico. Al parecer, discutió acaloradamente con Verónica, resbaló en el suelo recién fregado por la empleada, rodó por las escaleras y se fracturó la cadera. Esa noche, su feliz hogar se hizo añicos por completo. Ricardo, ahora confinado a una silla de ruedas, estaba amargado y lleno de odio, fulminando con la mirada a Verónica. Cuando Clara me contó esto por teléfono, me reí tanto que casi me atraganté con el café. El karma, a veces, tiene un retorcido sentido del humor. Pero David no tenía idea de que yo ya lo sabía. Entonces, cuando contesté su llamada, inmediatamente comenzó a contarme una historia dramática y conmovedora. Mamá, Mateo está en el hospital. Lo llevaron de urgencia anoche. Acaba de salir de una operación de apendicitis. Pobre Mateo, es solo un niño pequeño, ¿cómo pudo pasar por algo así? Me quedé en silencio, escuchando. David hizo una pausa al darse cuenta de que no reaccionaba. Rápidamente cambió de táctica. Mamá, ¿puedes volver, por favor? Solo por Mateo. Aunque tú y papá estéis divorciados, siempre serás la abuela de Mateo. Te ha estado llamando mientras dormía. Mamá, te necesitamos. Por favor, vuelve a casa. Mientras escuchaba, fruncí el ceño. David estaba tan lleno de mentiras que apenas podía soportarlo. ¿Desde cuándo me necesita? No se trataba de Mateo. Se trataba de que necesitaban nuevamente una niñera gratis. Las mismas viejas tácticas, los mismos viejos trucos. Me enojé. ¿En serio crees que soy tan estúpida? ¿Me extrañas? ¿Me necesitas? No me hagas reír. Se os acabaron las personas a las que explotar. Vosotros fuisteis quienes invitasteis a Verónica a vuestra casa, y quienes permitisteis que papá la llevara a la nuestra. Ahora estáis pagando el precio. No esperabais que fuera así, ¿verdad? ¡Qué lástima! Este es vuestro desastre, limpiadlo vosotros. ¿Y Ricardo? Solo está en silla de ruedas. Vaya, qué vergüenza. Debería haberse roto el cuello. La próxima vez que finalmente caiga muerto, llámame. Con mucho gusto volveré para asistir a su funeral. Adiós. Luego, sin dudarlo, colgué. Colgué el teléfono y dejé escapar un largo suspiro, como si finalmente me hubiera quitado una montaña de peso de encima. Clara había estado observando todo el tiempo. Ahora se inclinó hacia atrás, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Tenía miedo de que te ablandaras con él, admitió. Estuve a punto de quitarte el teléfono y maldecirlo yo misma. Me reí entre dientes y sacudí la cabeza. Relájate. Todavía no me he vuelto loca. Clara dejó escapar un pequeño suspiro y su expresión cambió a algo más distante. Nunca me preguntaste por qué vine aquí sola a este pueblo costero, dijo. Pero supongo que ya lo habrás descubierto, ¿no? Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Asentí. Pasaste por algo como yo, ¿no? Clara vaciló y luego asintió lentamente. Sí y no. Ahora que tenía una oportunidad, lentamente comenzó a contar su historia. Clara era oriunda de un pequeño pueblo pesquero en el norte, un lugar conocido por su marisco fresco. Pero su marido no era un pescador trabajador. Siempre se llamó a sí mismo marinero, se burló, pero si contara cuántas veces se hacía a la mar en un año,
Ni siquiera necesitaría ambas manos. Eran muy pobres. No tuvo más remedio que irse a la ciudad y trabajar en ella, donde se esforzó durante años para ahorrar suficiente dinero. Al final, ganó más que su marido. ¿Pero lo apreció? ¿Le dio las gracias? No. En cambio, él estaba resentido con ella. Dijo, ¿qué clase de hombre deja que su esposa mantenga a la familia? Es humillante. Pero, ¿se preguntó alguna vez por qué él se negó a conseguir un trabajo de verdad? Aún así, ella persistió. Pagó los estudios de su hijo, pagó su boda, incluso ayudó a criar a sus nietos. Pensó que por fin, tal vez, podría descansar. Entonces ella se enteró. Su supuesta mejor amiga llevaba años acostándose con su marido. Y la peor parte, toda su familia lo sabía, incluso su hijo. Cuando la verdad salió a la luz, pensó que al menos su hijo la apoyaría. Estaba equivocada. Al igual que David se puso del lado de Ricardo, su hijo se puso del lado de su padre. Siempre estabas trabajando, le dijo. Nunca estabas cerca. Ella era la que realmente nos cuidaba. Clara se había desplomado por el dolor y la angustia, tan enferma que estuvo hospitalizada durante varias semanas. Cuando finalmente se recuperó, no lo dudó. Ella tomó su parte del dinero y se fue. Y así fue como terminé aquí, finalizó con una risa sin humor. Entonces ella me miró. Había algo amargo pero decidido en sus ojos. ¿Sabes qué, Elena?, dijo, ahora con voz más tranquila. Trabajé toda mi vida para mantenerlos y al fin, ¿qué obtuve? Le compré una casa a mi hijo y pagué por sus hijos y, sin embargo, todavía me culpa por no estar presente lo suficiente. Ella rió fríamente. Cuando trabajaba, era negligente. Cuando no trabajaba, era inútil. Ella exhaló, sacudiendo la cabeza. A veces pienso que no importa lo que hagamos, siempre estamos equivocadas. Me acerqué y le apreté el hombro suavemente. No. El problema no somos nosotras, son ellos. Si la familia se rompe, entonces construimos una nueva. Le sonreí y mi voz era cálida. Míranos. Vivimos juntas, nos cuidamos unas a otras y somos más felices que nunca. ¿No es así como debería sentirse una verdadera familia? Clara parpadeó, aturdida por un momento. Entonces, su expresión se iluminó. Tienes razón. Deberíamos vivir para nosotras mismas. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron de emoción. Pero, ¿sabes qué, Elena? Ya hemos descansado bastante. Es hora de empezar a ganar algo de dinero. Fruncí el ceño, sorprendida. ¿Dinero? Clara asintió con firmeza. Cocinas de maravilla. ¿Por qué no creamos un canal de cocina online? Grabaremos tus recetas y las publicaremos. Dudé, sintiéndome insegura. ¿La gente paga por eso? Claro que sí. No te preocupes, ya lo he investigado. Tú cocinas, yo me encargo del resto. Ella me dio una palmadita en el hombro, sonriendo. Tengo un muy buen presentimiento sobre esto. Y así como así, nos lanzamos de cabeza. Clara era una fuerza de la naturaleza. En cuanto decidía algo, actuaba con rapidez. Yo, por el contrario, no sabía nada sobre ese tipo de trabajo, así que simplemente la escuché, seguí su ejemplo e hice lo que me indicó. Durante un mes, trabajamos sin parar y luego ocurrió, nuestros vídeos empezaron a ganar popularidad. A la gente le encantaban. Y luego llegó nuestro primer patrocinio pagado. Cuando Clara me entregó mi primera parte de los ingresos por publicidad, miré el dinero en mis manos y sentí una oleada de emociones, orgullo, emoción, confianza. Me pasé toda la vida creyendo que no podría ganarme la vida por mi cuenta, pero ahora acababa de ganar mi propio dinero. Seguimos así, publicamos más vídeos, ampliamos nuestra audiencia y observamos cómo nuestros números aumentaban. Clara estaba emocionada y yo, por primera vez, me sentí realmente imparable. Tenía un presentimiento, los mejores días de mi vida apenas comenzaban. Justo cuando la vida finalmente estaba adquiriendo un hermoso ritmo, David apareció en mi puerta.
Cayó de rodillas, sollozando como un niño, con el rostro pálido y demacrado, tratando desesperadamente de jugar la carta de la simpatía. «Mamá, te extraño tanto. Desde que te fuiste, toda la familia se desmoronó. Estoy agotado, perdí mi trabajo. Sofía y yo peleamos todos los días y ahora está amenazando con divorciarse de mí. Dijo que si no regresabas, me dejaría y se llevaría a Mateo con ella. Mamá, no tengo otro lugar a donde ir. Siempre me has querido más que a nadie, ¿verdad? ¿Verdad?» Luego vino la broma más grande de todas. Incluso papá dijo que si regresabas a casa, abandonaría a Verónica en el acto y se volvería a casar contigo. Mamá, todos te estamos esperando. No pude evitarlo. Me reí. Qué acción tan patética y desesperada. Clara ya me lo había contado todo. Su casa era un desastre. Verónica no soportaba el mal carácter y las maneras controladoras de Ricardo y le pedía el divorcio. Pero Ricardo, él no la dejaría ir. Él la maldijo, la llegó a agredir físicamente en una ocasión, la obligó a cuidarlo, exigiéndole que lo bañara y lo alimentara, tal como él una vez me exigió a mí que hiciera con su madre. Ahora no eran más que dos prisioneros atrapados en una guerra sin fin. Sus gritos sacudieron todo el edificio de apartamentos. Fue glorioso, absolutamente glorioso. Ya terminé de perder el aliento con David. Me di la vuelta, entré en la cocina y salí con un cuchillo de carnicero en la mano. Lo hice girar en mi mano, con voz helada. «Lárgate de aquí». David se quedó congelado. Había visto esto antes. Pero ahora yo era una mujer que ya no tenía nada que temer. Y gracias a nuestros vídeos de cocina, había perfeccionado mis habilidades con el cuchillo. El rostro de David se puso pálido, pero aún así se negó a dar marcha atrás. «No me voy», insistió, cada vez más audaz. «Perdí mi trabajo, la hipoteca está vencida. Si no pago el mes que viene, el banco se quedará con nuestra casa. Tienes dos opciones, volver conmigo o darme dinero. No me voy sin algo». Entrecerré los ojos. Por un momento, me quedé mirándolo. Entonces, con un movimiento brusco de mi muñeca, tiré el cuchillo. Se estrelló contra el marco de madera de la puerta, a centímetros de su oreja. David dejó escapar un grito ahogado y retrocedió a trompicones. «¿Aún no te vas?», pregunté lentamente, con mi voz peligrosamente tranquila. David sacudió la cabeza frenéticamente. «Me voy, me voy. Solo cálmate». Y entonces, como una rata que huye del fuego, salió corriendo. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Pero el desgraciado aún no había terminado. Según Clara, había alquilado una habitación barata en la ciudad, decidido a esperarme. Él no se daba por vencido. Y no fue el único. El hijo de Clara, la misma historia. Había gastado todo su dinero y había regresado arrastrándose hacia ella para pedirle más. Nos miramos la una a la otra, ambas sintiéndonos disgustadas. Entonces Clara suspiró y sacudió la cabeza. «Elena, no podemos escondernos para siempre». Fruncí el ceño. «Entonces, ¿qué hacemos?». Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa. «Sencillo. Desaparecemos». A la mañana siguiente, antes del amanecer, cogimos nuestras maletas, nos dirigimos al aeropuerto más cercano y desaparecimos. Nuestra primera parada, las Islas Canarias. Teníamos suficiente dinero. Ya no teníamos que trabajar más que para sobrevivir. A partir de ahora, vivíamos para nosotras mismas. ¿David? ¿Ricardo? Que se pudran. Durante los siguientes años, viajamos por toda España y parte de Europa. Desde las bulliciosas calles de Madrid hasta la serena belleza de los pueblos blancos de Andalucía, desde los paisajes volcánicos de Lanzarote hasta las costas de Italia. Y nuestros vídeos evolucionaron. Ya no solo se cocinaba. Ahora capturábamos la belleza de nuestros viajes, la riqueza de diferentes culturas, la alegría de la verdadera libertad. No teníamos planes fijos. Fuimos a donde quisimos, filmamos lo que quisimos. Cuando nos cansamos, tomamos un descanso. La vida finalmente era nuestra.
Y la mejor parte, no estábamos solas. Nuestros vídeos inspiraron a miles de personas. Los correos electrónicos llegaron a raudales. Finalmente dejé a mi marido tóxico gracias a vosotras. Por primera vez en años, me siento viva. Pensé que mi vida ya estaba escrita en piedra a los 55 años. Me demostrasteis que nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias. Me enseñasteis a amarme a mí misma. Al leer sus palabras, sonreí. Mirando hacia atrás, mi antigua vida parecía una pesadilla lejana. Una vez creí que a mis casi 60 años una mujer debía quedarse en casa, servir a su familia y aceptar tranquilamente su destino. Pero ahora lo sabía mejor. Porque mientras tengas el coraje de alejarte, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.